Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Corintios capítulo 16. Tema 1. La ofrenda para los santos y las instrucciones sobre la ayuda a los creyentes necesitados. Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, Pablo cambia de tema y aborda un asunto práctico: la colecta para los creyentes necesitados. En Romanos 15:26 menciona esta misma ofrenda. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. No es una colecta general, sino una ayuda concreta. El dar forma parte de la vida cristiana. Esta ayuda es expresión de amor, unidad y compasión. Haced vosotros también. La iglesia de Corinto debía unirse al esfuerzo de otras congregaciones. En 2 Corintios 8:7 Pablo los exhorta: abundad también en esta gracia. No era un mandato exclusivo, sino una invitación a participar. Dar es un privilegio del creyente, no solo un deber. La generosidad refleja el carácter de Cristo. Pablo no los obliga, los anima a sumarse a una obra mayor. La iglesia debía responder con fe y disposición. De la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo muestra que ya había establecido un modelo uniforme para todas las iglesias. En Gálatas 2:10 se nos recuerda: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Esta no era una idea nueva. Era una responsabilidad colectiva. Las iglesias debían actuar en armonía, bajo un mismo principio. La unidad en la generosidad fortalece la comunión. La obra de Dios avanza cuando el cuerpo actúa como uno solo. Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Esta indicación sugiere que los cristianos ya se reunían los domingos. En Hechos 27 se relata: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El día de la resurrección se convirtió en el día cristiano por excelencia. Pablo lo establece como el momento ideal para ofrendar. Es un acto de adoración, no solo de administración. Dar en comunidad refuerza la devoción. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Pablo exhorta a la participación individual en la ofrenda. En 2 Corintios 9:7 se dice: cada uno dé como propuso en su corazón. No es un acto grupal impersonal, sino personal y voluntario. Cada creyente debía contribuir. La responsabilidad no es de algunos, sino de todos. No se trata de cantidad, sino de disposición. Dios se agrada del dador fiel, no solo del que da mucho. Según haya prosperado. La ofrenda debía ser proporcional a las bendiciones recibidas. En Deuteronomio 16:17 se instruye: cada uno conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Pablo no exige una cantidad fija. La medida es la prosperidad recibida. La generosidad es una respuesta a la gracia. Cada creyente debía evaluar con honestidad. El que ha recibido mucho, debe dar con generosidad. Guardándolo. El acto de poner aparte implica planificación y orden. En Proverbios 21:20 se dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. No es una ofrenda improvisada, sino deliberada. Se trata de administrar bien lo recibido para el beneficio de otros. Guardar indica una disciplina espiritual. La generosidad no debe ser emocional, sino constante. La preparación muestra madurez en el creyente. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo desea que todo esté listo antes de su llegada para evitar presión o manipulación. En 2 Corintios 9:5 menciona: preparéis antes vuestra generosidad como de bendición y no como de exigencia. Quiere que la ofrenda sea voluntaria, no forzada. La recolección anticipada evita desorden.
también honra al dador, que contribuye con libertad. Todo debe hacerse con decoro y previsión. Primera de Corintios 16:3. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y cuando haya llegado. Pablo planea visitar Corinto, pero quiere que la logística de la ofrenda ya esté resuelta. En Hechos 19:21 dice que, después de haber recorrido Macedonia y Acaya, iré a Jerusalén. La colecta no debía depender de su presencia. Esto muestra su confianza en la iglesia. También revela su interés en el orden. La visita no era para presionar, sino para confirmar lo ya establecido. A quienes hubiereis designado por carta. Pablo otorga a la iglesia la autoridad de escoger a los encargados de entregar la ofrenda. En Hechos 6:3 también se permitió que la congregación eligiera, buscad de entre vosotros. La transparencia y la confianza son esenciales en el manejo de recursos. Las cartas servían como respaldo formal. Pablo no se imponía, sino que animaba a una administración responsable. La comunidad debía participar activamente. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. La ayuda tenía un destino claro, los creyentes necesitados de Jerusalén. En Gálatas 6:10 Pablo instruye, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta expresión de amor unía a iglesias de diferentes regiones. Era un acto de gracia y unidad. El donativo mostraba comunión práctica. La fe se manifestaba en generosidad real. Pablo quería que los corintios fueran parte de esa bendición. Primera de Corintios 16:4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y si fuere propio que yo también vaya. Pablo deja abierta la posibilidad de acompañar personalmente a los encargados de llevar la ofrenda. En Hechos 24 se menciona que algunos hermanos lo acompañaron en un viaje similar. Él no busca protagonismo, sino actuar con prudencia. Si las circunstancias lo hacen necesario, irá con ellos. La prioridad es que la ofrenda sea entregada con integridad. Su disposición demuestra compromiso con la causa y con los creyentes. Irán conmigo. Si él va, no irá solo, sino con los representantes que la iglesia haya designado. En 2 Corintios 8:20-21 Pablo aclara, evitando que nadie nos censure, procurando hacer las cosas honradamente. Esta compañía garantiza transparencia. El apóstol valora la rendición de cuentas. No solo importa dar, sino cómo se administra. El trabajo en equipo honra a Dios y da testimonio a los hombres. La obra de Cristo debe manejarse con excelencia. Tema 2. Los planes ministeriales de Pablo y las oportunidades para el Evangelio. Primera de Corintios 16:5. Iré a vosotros, cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. Iré a vosotros. Pablo expresa su intención clara de visitar la iglesia de Corinto. En 2 Corintios 1:15 dice, quise ir a vosotros primero. Aunque fue criticado por algunos, su deseo de verlos era sincero. La visita era pastoral, no de inspección. Anhelaba fortalecerlos, animarlos y continuar la obra. Su amor por la iglesia era genuino, a pesar de los problemas. No abandonó a los suyos, sino que planeaba reencontrarse con ellos. Cuando haya pasado por Macedonia. Su itinerario incluía primero visitar a los creyentes macedonios. En Hechos 21 se relata, despidiéndose, salió para ir a Macedonia. Pablo no actuaba impulsivamente, seguía un plan guiado por el Espíritu. Su misión era amplia, no exclusiva. Amaba a todas las iglesias. Macedonia incluía ciudades como Filipos, Tesalónica y Berie. Tenía un compromiso con ellas también. Su labor era global, no local. Porque por Macedonia tengo que pasar. El uso de tengo que indica convicción, no preferencia. En Hechos 16:9 Pablo recibió una visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta región era parte esencial de su ministerio. No era una opción secundaria. Dios había abierto puertas allí.
Pablo seguía el rumbo que el Señor le marcaba. La obediencia a su llamado marcaba sus planes. Su agenda era sujeta a la dirección divina. Primera de Corintios 16:6. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y podrá ser que me quede con vosotros. Pablo considera la posibilidad de permanecer por un tiempo prolongado en Corinto. En Hechos 18:11 ya había estado allí 1 año y 6 meses. No tenía planes apresurados. Quería servir, enseñar y afirmar la fe de los creyentes. Su visita no sería superficial. Estaba dispuesto a invertir tiempo en ellos. El cuidado pastoral requiere presencia, no solo cartas. Su amor por la iglesia era evidente. O aún pase el invierno. Pasando el invierno en Corinto, podría evitar los riesgos de viajar en temporada peligrosa. En Hechos 27:9 se menciona que la navegación era ya peligrosa, por haber pasado ya el ayuno. Pablo planeaba con sabiduría. No buscaba comodidad, sino efectividad en su misión. Aprovecharía el tiempo para edificar la iglesia. El invierno podía ser un periodo de ministerio intensivo. La obra de Dios no se detiene con el clima. Para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. La expresión, me encaminéis, implica apoyo práctico para su próximo viaje. En Tito 3:13 Pablo dice, encamina con solicitud a Cines. La iglesia debía participar activamente en su envío. No se trata solo de recibir enseñanza, sino de colaborar en la misión. Esta cooperación fortalece la obra de Dios. Pablo dependía del cuerpo de Cristo, no de recursos humanos. El envío misionero era parte de su comunión. Primera de Corintios 16:7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Porque no quiero veros ahora de paso. Pablo expresa que su deseo no era una visita rápida y superficial. En 2 Corintios 1:17-18 aclara que sus cambios de planes no eran con ligereza. Él quería dedicar tiempo significativo a la iglesia. Su amor pastoral requería presencia sostenida. No deseaba saludarlos y marcharse. Su propósito era servirles con profundidad. La relación apostólica no se trataba de formalidades, sino de cuidado genuino. Pues espero estar con vosotros algún tiempo. La intención era permanecer y ministrar en Corinto durante una temporada. En Romanos 1:11 dice, deseo veros, para comunicaros algún don espiritual. Pablo no era un predicador itinerante sin raíz, sino un apóstol comprometido con la edificación. Quería enseñar, corregir y fortalecer a la iglesia. La comunión cristiana se fortalece con el tiempo compartido. Su estadía sería para beneficio mutuo. Si el Señor lo permitiere. Pablo reconoce que todos sus planes están sujetos a la voluntad divina. En Santiago 4:15 se nos exhorta, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta frase muestra humildad y dependencia. Aunque tenía deseos e intenciones, no actuaba sin considerar la soberanía de Dios. El ministerio debe estar guiado por la dirección del Espíritu. Toda agenda debe someterse a su voluntad perfecta. Primera de Corintios 16:8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Pero estaré en Efeso. Pablo se encontraba ministrando en Éfeso, una ciudad clave para el Evangelio. En Hechos 19:10 se dice que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Desde allí, el mensaje se expandía con poder. Era una ciudad estratégica, aunque también difícil. Permanecer en Éfeso implicaba trabajo arduo y oposición. A pesar de ello, Pablo decidió quedarse. Su misión no dependía de comodidad. Hasta Pentecostés. El apóstol planeaba quedarse hasta esta fiesta judía importante, celebrada 50 días después de la Pascua. En Hechos 20:16 se menciona otra vez su intención de llegar a Jerusalén para Pentecostés. Esta mención marca un calendario espiritual y misional. Las fiestas eran momentos de reunión y oportunidad para el evangelismo.
Pablo organizaba su ministerio con sabiduría. Su tiempo era usado con propósito. Primera de Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Por qué se me ha abierto puerta grande y eficaz? Pablo percibe una gran oportunidad para el Evangelio en Éfeso. En Colosenses 4:3 pide oración, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Esta puerta representa acceso, fruto y apertura espiritual. Dios estaba obrando con poder. El ministerio era extenso y provechoso. Pablo no se movía por comodidad, sino por fruto. Una puerta abierta por Dios no debe despreciarse. Y muchos son los adversarios. La oposición no anulaba la oportunidad, sino que la confirmaba. En Hechos 19, 23, 41 se narra la rivuelte en Éfeso causada por la predicación de Pablo. Donde hay avance espiritual, también hay conflicto. El enemigo se opone a toda obra efectiva. Pero Pablo no huye, se queda. La presencia de adversarios no era señal de fracaso. Era señal de impacto. La lucha valida la importancia de la misión. Tema 3. Instrucciones acerca de Timoteo, Apolos y otros colaboradores. Primera de Corintios 16:10. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y si llegare Timoteo. Pablo anticipa la posible visita de su fiel colaborador Timoteo. En Filipenses 2:20 dice de él, a ninguno tengo del mismo ánimo. Era joven, pero profundamente comprometido. Pablo confiaba en él como en sí mismo. La mención de su nombre muestra su estima. Aunque no era apóstol, era enviado con autoridad. Su presencia debía ser valorada por la iglesia. Mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Pablo pide que Timoteo sea recibido con respeto y sin hostilidad. En Primera de Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Como joven líder, podía enfrentar desprecio o desconfianza. Pablo anticipa y previene eso. Los corintios debían proteger y valorar su ministerio. El ambiente de su visita debía ser de paz, no de presión. El amor y el respeto mutuo eran esenciales. Porque él hace la obra del Señor así como yo. Timoteo no iba con agenda propia, sino en obediencia a la misión de Cristo. En 1 Tesalonicenses 3:12 le llama, nuestro hermano y colaborador de Dios. No era menos que Pablo en cuanto a compromiso. Su autoridad venía del Señor. Los corintios debían recibirlo como mensajero del Evangelio. La obra que hacía era sagrada. No se trataba de un visitante, sino de un siervo del reino. Primera de Corintios 16:11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Por tanto, nadie le tenga en poco. Pablo reafirma que Timoteo no debe ser subestimado por su juventud o carácter. En 2 Corintios 10:10 algunos decían, la presencia corporal es débil, y la palabra menospreciable. El ministerio no se mide por la edad, sino por la fidelidad. Dios usa vasos humildes. La iglesia debía honrar a quien Dios ha enviado. El menosprecio es una forma de resistencia al espíritu. Sin encaminarle en paz. La iglesia debía proveer para que Timoteo siguiera su misión con tranquilidad. En Hechos 15:33 se habla de enviar a los hermanos en paz. Caminar en paz significa apoyo espiritual, emocional y práctico. Timoteo debía partir fortalecido, no herido. La hospitalidad es parte del Evangelio. Recibir bien a un ministro es recibir al Señor que lo envió. El envío debía ser digno de Dios. Para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo deseaba reunirse con Timoteo y otros colaboradores. En 1 Tesalonicenses 3:6 se menciona su regreso, Timoteo nos ha traído buenas noticias. El ministerio no era individualista, sino en equipo. Él confiaba en el reporte que Timoteo traería. Esperaba buenas noticias, fruto y edificación. El apóstol valoraba la comunión con los suyos. La misión se cumple mejor en comunidad.
Primera de Corintios 16:12. Acerca del hermano Epoulos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Acerca del hermano Epoulos. Pablo menciona a Epoulos con respeto y aprecio. En Hechos 18:24 se lo describe como elocuente, poderoso en las Escrituras. Aunque algunos en Corinto lo habían usado para formar divisiones, Primera de Corintios 1:12, Pablo no lo rechaza. Lo llama hermano, destacando unidad. No hay celos entre ellos. Son siervos del mismo Señor. La rivalidad no existe en los verdaderos ministros de Cristo. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Pablo deseaba que Epoulos visitara Corinto, quizás para fortalecer la unidad. En 1 de Corintios 3:6 dice, yo planté, Epoulos regó. Había armonía entre ambos. Pablo rogó, no ordenó. Su estilo era pastoral, no autoritario. También menciona que otros hermanos lo acompañarían. No era un viaje solitario. Había colaboración y propósito espiritual en esta solicitud. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Epoulos decidió no ir en ese momento, y Pablo lo respeta. En Romanos 14:5 se enseña, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aunque era útil, Epoulos discernió que no era el tiempo oportuno. Pablo no lo fuerza ni lo acusa. Reconoce su libertad bajo la guía del Espíritu. La obra de Dios no se hace por presión, sino por convicción. La visita ocurriría en el tiempo de Dios. Tema 4. Exhortaciones finales a la vigilancia, firmeza, valentía y amor cristiano. Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos. Velad. Pablo llama a una actitud vigilante ante el peligro espiritual. En 1 de Pedro 5:8 se dice, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo. La vigilancia espiritual implica discernimiento, oración y atención constante. No se puede vivir en descuido o pasividad. La iglesia de Corinto, afectada por divisiones y pecados, necesitaba despertar. Velar es proteger la fe y la pureza del Evangelio. Es una señal de madurez. Estad firmes en la fe. La firmeza en la doctrina y en la confianza en Cristo es esencial. En Efesios 6:13 se nos exhorta, estad firmes, habiéndoos ceñido con la verdad. La fe no debe fluctuar con emociones o presiones externas. Permanecer firmes implica rechazar falsas enseñanzas y permanecer fieles a Cristo. La verdad no cambia, y el creyente debe anclarse en ella. Solo una fe firme resiste las tormentas espirituales. Portaos varonilmente. Esta frase llama al coraje espiritual, no a una masculinidad cultural. En Josué 1:9 Dios dice, esfuérzate y sé valiente. El contexto requiere valentía para vivir y defender la fe. No se trata de género, sino de carácter. Es un llamado a madurez, integridad y decisión. Pablo quiere que los creyentes actúen con firmeza moral. La inmadurez espiritual debía ser dejada atrás. Y esforzaos. La vida cristiana requiere diligencia constante. En Hebreos 12:12 dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esforzarse implica trabajo, sacrificio y perseverancia. No se puede vivir en la pereza espiritual. Pablo exhorta a actuar con energía por causa del Evangelio. La fe activa transforma vidas y resiste el mal. El esfuerzo espiritual es señal de vida verdadera. Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas. Pablo abarca cada aspecto de la vida cristiana, pensamientos, palabras, obras, relaciones. En Colosenses 3:17 se exhorta, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. No hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo debe estar bajo el señorío de Cristo. La fe se refleja en lo más simple y lo más profundo. No hay tarea pequeña en el reino.
Sean hechas con amor. El amor debe ser la motivación principal de toda acción cristiana. En 1 Corintios 13:1 dice, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. La verdad sin amor es dura, y la corrección sin amor es destructiva. El amor guía, suaviza, edifica y honra a Cristo. No se trata de sentimentalismo, sino de entrega práctica. Todo lo que no nace del amor es inútil delante de Dios. 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas. Pablo recuerda a los creyentes algo que ya conocían bien. En 1 Corintios 1:16 menciona, también bauticé a la familia de Estéfanas. Esta familia era reconocida entre los corintios por su testimonio. La iglesia necesitaba modelos de vida consagrada. Pablo los menciona con afecto y reconocimiento. No todos sirven igual, pero todos deben honrar a quienes lo hacen fielmente. La iglesia se edifica con ejemplos vivos. Es las primicias de Acaya. Fueron los primeros convertidos al Evangelio en esa región. En Romanos 16:5 Pablo usa la misma expresión, las primicias de Acaya para Cristo. Su conversión temprana les dio una posición de referencia espiritual. Las primicias eran consagradas a Dios en la ley, Éxodo 23:19, y así también ellos. Fueron el inicio de una cosecha mayor. La fidelidad desde el principio merece honra. Dios bendice a los primeros frutos. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estéfanas y su familia se entregaron voluntariamente a servir a los creyentes. En Hebreos 6:10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Su servicio no era esporádico, sino constante. No buscaban posición, sino utilidad en el reino. La palabra, dedicado, implica entrega total. Su ejemplo debía ser seguido. Servir a los santos es servir a Cristo. 1 Corintios 16:16. Que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Que os sujetéis a personas como ellos. Pablo exhorta a la iglesia a reconocer la autoridad espiritual de servidores fieles. En Hebreos 13:17 se manda, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Esta sujeción no es ciega, sino basada en el ejemplo. La autoridad no se impone, se gana sirviendo. Estéfanas no buscaba dominio, pero su vida merecía respeto. El liderazgo cristiano se construye desde la humildad. Sujetarse es honra, no esclavitud. Y a todos los que ayudan y trabajan. La sujeción no es exclusiva para líderes notorios, sino para todos los obreros fieles. En Romanos 16:12 Pablo saluda a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Ayudar y trabajar son marcas de los verdaderos siervos. No se trata de títulos, sino de esfuerzo. Pablo valora a los colaboradores anónimos. La iglesia debe reconocer a quienes se entregan sin buscar aplausos. Son dignos de aprecio y apoyo. 1 Corintios 16:17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, porque estos suplieron vuestra ausencia. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Pablo expresa alegría por la visita de estos hermanos. En Filipenses 2:28 también dice, le vi, y me gocé con su presencia. Su llegada fue más que un encuentro personal, fue un consuelo espiritual. Los siervos de Dios se animan mutuamente. La presencia de hermanos fieles fortalece al alma. No era simple cortesía, sino comunión verdadera. La amistad cristiana edifica cuando nace del Espíritu. Porque estos suplieron vuestra ausencia. Estos hombres representaban a la iglesia de Corinto ante Pablo. En Filipenses 4:18 Pablo habla de Epafrodito como quien suplió lo que me faltaba de parte vuestra. Aunque la iglesia estaba lejos, su amor se manifestó en estos delegados. No solo llevaron noticias, también llevaron ánimo y ayuda. La distancia no impidió la comunión.
Estos hermanos hicieron visible el afecto de toda la congregación. Primera de Corintios 16:18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced, pues, a tales personas. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Pablo destaca el efecto positivo de su visita tanto para él como para la iglesia. En Romanos 15:32 expresa un deseo similar, que con gozo llegue a vosotros y que juntamente con vosotros sea recreado. El ministerio auténtico edifica a todos los involucrados. Estos hombres llevaron consuelo, ánimo y unidad. El Espíritu Santo obra a través de vasos humildes. Su presencia fortalecía emocional y espiritualmente. Reconoced, pues, a tales personas. Pablo exhorta a valorar públicamente a siervos fieles como ellos. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice, reconoced a los que trabajan entre vosotros. El reconocimiento no es idolatría, sino gratitud. La iglesia no debe ser indiferente ante quienes sirven con amor. Dios honra a los que le honran. El reconocimiento también inspira a otros. Agradecer y valorar fortalece el cuerpo de Cristo. Tema 5. Saludos, bendición y despedida apostólica. Primera de Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia os saludan. Pablo menciona a las iglesias ubicadas en Asia Menor, una región clave en la expansión del Evangelio. En Apocalipsis 1:4 también se dirige a las 7 iglesias que están en Asia. Esta salutación expresa comunión entre congregaciones. No eran comunidades aisladas, sino unidas por la fe en Cristo. A pesar de las distancias, compartían afecto y propósito. Esta unidad fortalece el testimonio del cuerpo de Cristo. Aquila y Priscila. Esta pareja fue una de las más fieles colaboradoras del apóstol. En Romanos 16:3 Pablo escribe, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Habían trabajado junto a él en Corinto y Éfeso. Su matrimonio fue un instrumento poderoso en las manos de Dios. Su ejemplo muestra que el ministerio no es solo para líderes individuales, sino también para familias comprometidas con el reino. Con la iglesia que está en su casa. Antes de existir templos, las iglesias se reunían en hogares. En Colosenses 4:15 se menciona, la iglesia que está en su casa. Aquila y Priscila ofrecían su hogar como lugar de adoración y enseñanza. Esto revela su hospitalidad y entrega. No se limitaban a asistir, sino que abrían sus puertas para servir. Su casa era un centro de edificación. Así participaban activamente en la expansión del Evangelio. Os saludan mucho en el Señor. El saludo que envían es más que un gesto social, es una expresión de amor cristiano. En Romanos 16:16 Pablo exhorta, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludar en el Señor implica bendecir, animar y reconocer la fe compartida. No es solo cortesía, es comunión espiritual. Pablo transmite el afecto sincero de quienes compartían su visión y servicio. La iglesia se edifica también con palabras de ánimo. Primera de Corintios 16:20. Todos los hermanos os saludan. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los hermanos os saludan. Pablo comunica que los creyentes que están con él también envían su amor fraternal. En Filipenses 4:21 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Este saludo refleja unidad, afecto y solidaridad. A pesar de las diferencias geográficas, eran un solo cuerpo. El Evangelio une corazones. La iglesia trasciende las fronteras humanas y se reconoce como una sola familia espiritual. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esta era una costumbre cultural cargada de significado espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:26 repite, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El beso santo no era carnal ni ritualista, sino símbolo de amor puro y comunión genuina. Pablo exhorta a expresarse afecto sincero entre los creyentes. La frialdad entre hermanos deshonra al Evangelio.
Este saludo santificado reflejaba unidad, perdón y aceptación. Primera de Corintios 16:21. La salutación de mi propia mano, de Pablo. La salutación de mi propia mano. Pablo toma la pluma y escribe de su puño y letra como señal de autenticidad. En 2 Tesalonicenses 3:17 afirma, la salutación es de mi propia mano, que es signo en toda epístola. Este acto reforzaba la autoridad apostólica y la veracidad del mensaje. Aunque dictaba muchas cartas, al final añadía su firma. Era una muestra de cercanía. Esta nota manuscrita mostraba su afecto personal. De Pablo. El apóstol reafirma su identidad y responsabilidad sobre el contenido de la epístola. En Gálatas 6:11 también escribe, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo no era un desconocido para ellos, era su padre espiritual. Esta firma no es ego, es testimonio de fidelidad. Él se identificaba con lo que enseñaba y exhortaba. Su nombre representaba compromiso con la verdad de Cristo. Primera de Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo. Pablo declara que el amor a Cristo es el sello fundamental de la fe verdadera. En Juan 8:42 Jesús dijo, si vuestro Padre fuese Dios, me amaríais. Amar a Cristo no es un sentimiento superficial, sino obediencia, devoción y lealtad. La fe sin amor está muerta. Esta frase examina el corazón de cada oyente. El amor a Cristo es la base del cristianismo genuino. No hay redención sin relación con Él. Sea anatema. Anatema significa maldito, apartado para juicio. En Gálatas 1:8 Pablo afirma, sea anatema, quien predique otro evangelio. No amar a Cristo no es neutralidad, es rebelión. Esta advertencia es fuerte, pero justa. Rechazar a Cristo es rechazar la vida eterna. El que no le ama, se excluye del reino. Pablo no maldice por venganza, sino declara una verdad solemne. La condenación es real para el que rechaza a Jesús. El Señor viene. Esta frase, en griego, Maránata, expresa la inminencia del regreso de Cristo. En Apocalipsis 22:20 se dice, ciertamente vengo en breve. La venida del Señor es esperanza para los fieles y juicio para los impíos. Pablo la menciona como motivación y advertencia. Su regreso traerá justicia, recompensa y restauración. Cada creyente debe vivir con esta expectativa. El Rey viene a cumplir su palabra. Primera de Corintios 16:23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. La gracia del Señor Jesucristo. Pablo invoca el favor inmerecido de Cristo como bendición final. En 2 Corintios 13:14 menciona, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia es el fundamento de la salvación, la fortaleza del creyente y la fuente de todo bien espiritual. Todo lo que tenemos es por su gracia. La vida cristiana comienza, continúa y culmina en ella. Pablo desea que esa gracia los acompañe. Esté con vosotros. No es solo una despedida, es una bendición real. En Filipenses 4:23 concluye, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo no se conforma con enseñar, también ministra bendición. La gracia con ellos significa presencia, consuelo, ayuda y poder. Es un recordatorio de que no están solos. La vida cristiana no es en nuestras fuerzas. Es Cristo con nosotros cada día. Primera de Corintios 16:24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Mi amor en Cristo Jesús. Pablo termina expresando su amor pastoral, no desde lo humano, sino desde la comunión con Cristo. En Filipenses 1:8 dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. No es afecto natural, sino amor nacido del Espíritu. A pesar de las reprensiones, su corazón está lleno de afecto. El amor verdadero corrige, enseña y edifica. Él ama porque Cristo le ama. Esté con todos vosotros.
Pablo no excluye a nadie, ni siquiera a los que lo habían criticado. En 2 Corintios 2:4 confiesa que les escribió, con muchas lágrimas, para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Su amor es inclusivo, constante y sincero. El apóstol no guarda rencor. Desea lo mejor para todos. Este cierre es un acto de gracia. El amor cubre todas las diferencias en el cuerpo de Cristo. Amén. La palabra final afirma la verdad de todo lo escrito. En Apocalipsis 22:20 concluye también con Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es una confirmación, una oración y una declaración de fe. Pablo da por sellado lo dicho. Confía en que Dios cumplirá su palabra. El amén del creyente es acuerdo con la voluntad divina. Es rendición, certeza y paz. Así termina una carta que corrige, pero también consuela.